¿Saben lo que pasa? Es que mucha de la composición la hacen personas en plan trovador, ¿verdad? Es decir, el trovador, digamos, es el que compone música desde el canto y digamos que el instrumento le va dando las sensaciones armónicas para que él pueda caminar o trabajar o moldear las cosas por encima. Digamos que ese es el más rudimentario o el históricamente hablando más el más antiguo y el más tradicional, ¿verdad? El canto y la guitarra o el instrumento armónico después que acompañaba esa experiencia personal, ¿no? Ahora, muchos de nosotros no cantamos o cantamos fatal. Muchos asesorados míos que cantan genial, ¿eh? Que están aquí en la plataforma y otros que no tienen idea. Entonces, enfoquémonos un poco en la gente que no tiene ni idea de cantar. Es decir, si no tienes ni idea de cantar, y no me refiero a que cantes con técnica, ¿vale? Con técnica de canto, hay que reparar eso un poco, porque el poder cantar un poco lo que uno toca es un elemento muy importante a la hora del proceso de desarrollar las ideas de composición, o al menos te dará un poco más de altura, no sé cómo expresarlo en adjetivos, pero te dará un poco más de empuje a la hora de componer, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a Gustavo o a la gente que está por aquí que una primera idea es empiecen a cantar lo que están tocando, ¿vale? La otra vez lo comentaba también. Entonces, por ejemplo, no solo canten la melodía de lo que tocan o las escalas que tocan o los ejercicios que tocan, sino intenten también cantar los acordes o las notas de los acordes una por una, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo em, esto, si yo toco esto, lo puedo cantar. Hay gente que no puede entonar, entonces es un poco difícil que pueda una persona que no puede entonar, que pueda componer cada vez más y más y más. Aunque ahora voy a desarrollar esto el canto primero, pero hay muchas personas, por ejemplo, estaba Carlos Danta, me empezó a mandar muchos trabajos que él hacía con el GarageBand. Literalmente se le venía una idea a la cabeza y cada uno tiene su propio método o experiencia y hay que impulsar por ahí la experiencia de la composición. Entonces, en el caso de él, por ejemplo, usaba el GarageBand y cuando llegaba a su casa tenía como una especie de idea en la cabeza, intentaba duplicar esa idea en la guitarra, cantaba como sea, igual un poco, y luego la escribía en GarageBand y luego la duplicaba en GarageBand y creaba un riff. Entonces, claro, el GarageBand eh, lo que hacía era ser como una especie de reflejo de lo que él tenía dentro y lo loco era que él, como el GarageBand, no, perdón, no es el GarageBand, es el Guitar Pro. Estaba diciendo GarageBand, GarageBand, no el GarageBand, sino el Guitar Pro. Es decir, él volcaba lo que él tenía en la cabeza en una tablatura porque identificaba las notas de su cabeza y a la hora de escribirlas, de identificarlas, luego las ponía en el Guitar Pro y luego se generaba la partitura y a esa partitura le iban montando cosas encima que a él le iban gustando y cuando le ponía play pues sonaba la música, es decir, él no había tocado nada, sino que era una forma de componer súper guay porque no necesitabas el instrumento más que para generar la idea que habías tenido en la cabeza. Entonces, ahora hay muchísimas herramientas. Simplemente era un comentario al aire porque me acordé del caso de Carlos, ¿verdad? Pero fíjense que cuando él iba a volcar la información al Guitar Pro, definitivamente tenía que cantar lo que le había pasado en la cabeza. Entonces él en la cabeza tenía pa y él cogía y la buscaba en la guitarra, ¿no? Esto, ¿no? Y luego lo escribía en la tablatura y empezaba a sonar la música, ¿vale? Hay muchas formas ahora, pero fíjense, es muy importante cantar. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si vais a componer, eh, toquen, por ejemplo, vuestra escala, la escala que vais a usar en una composición.
ejemplo, pa. No tienen que cantar con técnica, ¿vale? Esa es la menor, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si van a trabajar una escala, por ejemplo, intenten hacer esto. Ahora, aquí este proceso es muy interesante porque vais a poder identificar después en la teoría las cosas y las vais a tener en la cabeza y las vais a poder cantar. Por ejemplo, la sexta menor en una escala menor, en una eólica. Esto, ¿no? Mientras que el dórico tiene esto. ¿Vale? Eso es muy saludable. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a tirar dos octavas de escala menor. Si no llega a vuestra voz, intenten hacer falsete, como sea, ¿no? Y si hacen el acorde, esto, por ejemplo, menor. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, poco a poco, esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Am, si vais a trabajar, por ejemplo, terceras, si se les ocurre hacer, cántenlo todo, ¿vale? ¿Vale? Bien, ese es mi primer consejo para la gente que quiere componer. Canten todo lo que puedan, ¿vale? Todo lo que puedan. Ah, Gustavo me dice, ¿y qué nos das, Cancha? Primeros consejos para componer. Buena pregunta, Gustavo. Aprovecho de ti y de tu resaca navideña. Bien, bien, Gustavo. Por aquí, bien, espero que te haya dado un poco de perspectiva esto, Gustavo, ¿vale? Tienes para cantar todo lo que se te pueda. Mira, si tienes, esto es lo último, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una progresión, ¿eh? Las progresiones también, por ejemplo, am, imagínate que haces, me voy a ir vamos a ver esto. ¿Y qué pasa si me voy a esto? Espera. Eso. Vale, si tú tienes esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí haces. Y ahora haces. Esto es disminuido, ¿no? Y luego. Esta es la tercera mayor, ¿no? Y sol lidio. Esto.
guay. Tienes esto. Bien, ese es un consejo súper, súper básico, ¿vale? Pero importantísimo. Canten todo lo que puedan con la guitarra. Am, eso es. Importante.